emblemático de la izquierda en Sonora, Jesús Zambrano Grijalva, que nos contesta el teléfono. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Igualmente, a ver, Jesús, primero la alianza. PAN-PRD ha dado mucho de qué hablar desde la semana pasada con un acuerdo que aprueba aquí el PRD Sonora, pero que rechaza el PRD a nivel nacional. ¿Frente a qué estaríamos? ¿Se aprueba o no la alianza? ¿O puede ir el PRD Sonora en alianza sin que lo apruebe el nacional? Tú que conoces los estatutos del partido a nivel nacional. No, de ninguna manera podría ir el PRD en Sonora sin que la dirección nacional hubiere aprobado una alianza con ningún partido, y más aún todavía con el PAN. Efectivamente, ustedes lo saben muy bien, que en Sonora no hubo un acuerdo unánime cuando se tomó la resolución por el Consejo Estatal de nuestro partido allí sobre la posibilidad de la alianza con el PAN. Lo aprobó una mayoría, ciertamente, de poco más del 60%, que es lo que se requería para que pudiera traerse una propuesta a la dirección nacional, cosa que sucedió, Luis Alberto, sucedió desde la semana pasada, y el Comité Ejecutivo Nacional, por unanimidad, sin un solo voto en contra, resolvió que no iríamos en una alianza electoral con el PAN en el estado de Sonora, de tal suerte que el asunto ya está resuelto por la Dirección Nacional de acuerdo con nuestro estatuto, y no habrá alianza con el PAN. Las razones las hemos expuesto. Simplemente digo que la situación misma de lo que ha sido este sexenio del PAN en Sonora, o de gobierno panista, pues no ha significado avanzar en la solución de problemas, y al contrario, ha agudizado situaciones como la que ha llevado a la confrontación por todo lo del agua del acueducto. Además, las protestas mismas de los yaquis, pues ve cómo han sido tratadas también, con cárcel para dirigentes de ellos, los escándalos de corrupción y muchas cosas más que se dice que andan por ahí flotando, pues no pueden llevar a que en un momento, además, como el PRD está viviendo, en donde se requiere claramente que nos anclemos en una posición de izquierda con nuestras propias propuestas, pues de ninguna manera hay condiciones para pensar que se deba ir en una alianza con el PAN en nuestro estado de Sonora. Sé que han pedido compañeros de la dirección estatal del PRD al Comité Ejecutivo Nacional que se les escuchen en sus razones. Hoy el Comité Ejecutivo Nacional sé que les atenderá, es decir, los escuchará, pero el asunto está resuelto, y no se va a dar marcha atrás, dice Alberto, a esta decisión de no alianza con el PAN en Sonora, y vamos en todo caso a atender todo para que podamos ir con el PT. Estamos muy avanzadas las pláticas, y a ver si también con Movimiento Ciudadano, pero por lo menos con el PT estoy seguro de que vamos a lograr un acuerdo para caminar juntos. En este caso, Jesús, si se mantendría la alianza, entonces la van a impugnar ustedes, porque aquí José Guadalupe Curiel trae un discurso muy diferente, es decir, que el PRD no va nacional... a pasar la alianza. Punto, no puede, O sea, legalmente no puede, sería ilegal. legalmente, estatutariamente, no va a pasar esa alianza, no va a tener el registro, no hay el acuerdo de la Dirección Nacional, ya se debió haber notificado, y si no, tendrá que hacerse en las próximas horas. Anoche yo lo hablaba con la secretaria de Relaciones, Telma Guajardo, del Comité Ejecutivo Nacional, para que ya se notificara formalmente al órgano electoral que no se aprobó, de acuerdo con el Estatuto Nacional del PRD,
la alianza por el propio Comité Ejecutivo Nacional y que no habrá alianza con el PAN, punto. Bien, me queda muy claro tu postura, pero aquí Curiel se ha vuelto, bueno, si escuchas el discurso de él, es un defensor de la alianza y del PAN y del proyecto de Javier Gándara. Incluso él dice, la candidatura ciudadana que es con Javier Gándara, se adelanta a hablar incluso más que Juan Valencia. Juan Valencia ha sido prudente aquí e institucional con el proceso, pero Lupillo Curiel insiste que es Javier, habla como panista, pues, es decir... Bueno, pues ahora sí que yo puedo respetar desde luego que Curiel pueda pensar eso, pero de ninguna manera comparto sus opiniones, mucho menos que en lugar de actuar como periodista se comporte como ultrapanista, y desde luego que está equivocado. Esa es mi opinión, está equivocado, aunque respeto su posición y te subrayo, te recalco que aunque él pueda andar con ese discurso, pues no va a darse la alianza con el PAN. Queda muy clara la posición. ¿Cuál sería tu valoración desde allá? ¿Cómo se ve Sonora precisamente, Jesús Zambrano? Es decir, frente a este proyecto que intentó el PAN y el PRD impulsar, ¿sería para qué? Es decir, ¿cómo se ve el padrecismo y el modelo de gobierno que no quiso apoyar la izquierda? ¿Es por lo del sexenio que me valoras o por la coyuntura nacional de lo que pasó con Ayotzinapa y los problemas de la izquierda? Mira, yo te diría que se conjugan un conjunto de factores, Luis Alberto. Uno es la propia valoración de la incapacidad del PAN que está demostrando, porque todavía no concluye el periodo de gobierno de Padres, pero demostró una total incapacidad para resolver los problemas y acentuó otros que tienen que ver con la corrupción. Oye, hasta el propio gobernador directamente involucrado en actos como el de la presita de su propiedad, de terrenos de su propiedad. Hombre, si en realidad yo diría que casi literalmente lo vino a salvar del escándalo lo que sucedió en Guerrero en esos días, pero pues ya estaba prácticamente puesto entre ojos. Y luego, por supuesto que también allí mismo en Sonora lo que tuvimos fue no una relación de trato institucional, de respeto institucional de Padres con la dirección estatal y con la propia dirección nacional del partido, pero especialmente allí en donde hay evidencias de cómo tuvo una grosera intervención el gobierno de Padres para incidir en asuntos internos que solo le competen y le deben competer al PRD. No respetó los órganos establecidos, la presidencia misma del partido, su dirección, etcétera. El escenario de confrontación mismo en el Congreso del Estado, pues ustedes lo señalaron y lo consignaron en sus espacios noticiosos allí de todo. ¿Perdón? Lo de Alcira Chang. Sí, las decisiones que se han tomado allí mismo en el Congreso y que han sido motivo de escándalo, Luis Alberto. Y luego tenemos ciertamente ¿Qué otras evidencias de la intervención grosera que llamas del gobernador en el PRD? Pues mira, allí se han dado muchísimas versiones y los propios compañeros nos han dado información acerca de cómo se metieron al proceso interno del PRD para establecer una determinada correlación de fuerza. Yo les he pedido a los compañeros... ¿Se empanizó el PRD entonces? Yo creo que una parte. Una parte del PRD. Pues ahí lo están viendo en el discurso de Curiel, digo, ¿qué más quieren? ¿No? Como diría la canción. Y luego, te digo, el otro factor que sin duda está presente, pues es el hecho de que ante los acontecimientos de Iguala, Guerrero, y ante los cuales el PRD, la Dirección Nacional, ha tomado un conjunto de decisiones, de definiciones para al mismo tiempo que exigir que se aclare a fondo todo lo que allí pasó y que se conozca el paradero de los 43 muchachos normalistas. También ha tomado un conjunto de medidas que tienen que ver con evitar que podamos
repetir o que se puedan dar fenómenos similares a lo que vivimos en Iguala, todo un protocolo para la salvaguarda tanto de lo que hoy tenemos como gobernantes y su actuación de legisladores y de dirigentes, como para la propia selección de candidatos, para que seamos muchísimo más rigurosos en ese proceso de postulación, de selección y postulación de candidaturas. Y luego pues también el hecho de que una de las cosas que el ingeniero Cárdenas argumentó antes de presentar a pública su renuncia fue que él estaba en contra de las alianzas con el PAN, que eso desdibuja al PRD. Bueno, pues nosotros, particularmente para el caso concreto de Sonora, y a que él se refirió precisamente a eso, con lo de los dirigentes yaquis presos, pues yo digo que no estamos de ninguna manera en condiciones de que mantengamos o de que abramos un flanco de confrontación interna. Hay un sector del PRD que está en contra de esas alianzas, particularmente en Sonora. Bueno, yo mismo soy de la dirección nacional del PRD, no soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional, pero el Comité Ejecutivo Nacional, lo subrayo, ya resolvió por unanimidad, sin ningún voto en contra, rechazar la propuesta que venía de la dirección estatal del PRD en Sonora. Entonces todo esto, Luis Alberto, tenemos que cuidarlo, tomarlo en cuenta, y me parece una falta de sensibilidad de los compañeros que defienden la alianza, por lo menos en Sonora, el que sigan insistiendo hasta de la manera en la que tú lo acabas de referir, comportándose más panistas que el PAN. Ya que tocas Ayotzinapa, Zambrano, una situación delicada que llevó a la izquierda precisamente es el tema Ayotzinapa por José Luis Abarca, a quien la corriente de Carlos Navarrete, a la que tú perteneces también, avaló a la pareja imperial, denominada así, más bien infernal, yo le diría, y que ahorita está en el centro de debate. Y Jesús Zambrano, pues tú también te reuniste con José Luis Abarca antes de que él huyera. Es decir, ¿qué explicación le darías a los sonorenses frente a este caso tan delicado que ha pues sacudido al país, que nos tiene con estas marchas? Primero, ¿por qué avalaron a José Luis Abarca? Y dos, ¿te reuniste con él 2 días antes de que huyera? A ver, Luis Alberto, para precisar y ampliar la información, nosotros no avalamos a Abarca, así como se dice, como se señala, y de que todavía que los llamó chuchos de la corriente de Navarrete y de un servidor, lo avalamos. Cuando se le postuló en el 2012, cuando se hizo la propuesta, esta se decidió allá en Guerrero, en una comisión plural, y ya qué bueno que el Consejo Nacional del sábado pasado acordó crear una comisión especial para que esclarezca todo esto, investigue y deje claro qué fue lo que verdaderamente sucedió desde el momento de la propuesta y postulación de Abarca, porque esa fue una propuesta que surgió por una parte de Lázaro Mazón, quien después ha estado hasta hace poco militando en Morena y con un López Obradorismo ultranza, protegido en todo caso, impulsado por Lázaro Mazón, allá en Guerrero, pero lo decidió una comisión plural de candidaturas que se integró por todas las corrientes, incluida la de René Bejarano, y de los que hoy se rasgan las vestiduras queriendo echar la culpa para un solo lado. Y además era un candidato externo, empresario, joyero de ahí de la región de Iguala, que es una zona en donde se extraen y se procesan metales preciosos, ahí en Guerrero. Viéndolo y bueno, además incluso investigamos, yo personalmente investigué ante los señalamientos que había en aquel entonces sobre que este individuo podía estar vinculado con cosas delictivas. Yo directamente con Gobernación, lo he dicho públicamente y lo reitero aquí, indagué, se lo pregunté al entonces secretario de Gobernación para que me dijera, Alejandro Poiré, si había alguna investigación en curso, y nos dijeron como respuesta que no tenían nada, que en todo caso con los familiares de la mujer
Ahora después han quedado claras muchas cosas. Ah, sí, dijeron que los familiares de la mujer. La inteligencia del Estado mexicano, hay que decirlo claramente, también fallaron, se equivocaron, estaban con información no fidedigna, y si después se le localizó, se le identificó que se estaban moviendo con redes del crimen organizado, ¿por qué no le echaron el guante desde antes, en todo caso, el gobierno federal? Ahora, después de los acontecimientos lamentables de Iguala, sí, cuando se presentaron ya los hechos a finales de septiembre, eso fue el viernes en la noche, para amanecer el sábado. El domingo, yo hablé con el gobernador, el entonces gobernador en funciones, Ángel Aguirre, por teléfono, y coincidimos en que lo que tenía que hacerse de inmediato era que Abarca solicitara licencia al Cabildo Municipal de Iguala. Yo expresé públicamente esta posición el mismo lunes al mediodía en las afueras de la Procuraduría General de la República, la PGR, donde yo fui a presentar una denuncia por otros hechos de manejo indebido de recursos de Sedesol aquí en la Ciudad de México. Y allá anuncié que mi posición era que Abarca debería solicitar licencia para quedar sometido a la investigación ministerial, Luis Alberto. Y el mensaje le llegó directísimo y pidió él hablar conmigo. Quedamos en vernos en la tarde en la Ciudad de México, también en un lugar público, en un Sambors. No fue nada oculto, lo sabía Gobernación en ese momento que yo estaba reunido allí con este individuo. ¿Para qué? ¿Para qué me reuní? Para decirle directamente que mi opinión era que estaba dañando enormemente la imagen del PRD, que nos estaba causando un daño político, y que si era verdad, como se lo había dicho, por cierto, a eso de la 1 o 2 de la tarde, a López Dóriga en una entrevista telefónica que tuvo con él, que dicho sea de paso, pues si tanto me culpan a mí de que yo hablé con él, pues que también repartan la culpa para López Dóriga, que habló con él por teléfono para conocer su versión. Pero ¿qué fue lo que yo le dije? Estás generando esta situación y mi posición es que tú debes solicitar de inmediato licencia al Cabildo, ir y si no lo haces te vamos a desaforar. Yo soy de los convencidos de que te tienen que desaforar por si tú no te separas del cargo. Eso fue el lunes en la tarde. El martes siguiente, Luis Alberto, él fue públicamente a Iguala, al Cabildo, en todas esas versiones de que yo hablé con él. ¿Y cómo que hablaste con él? Antes de que hubiera así, para que fuera, y públicamente fue y se presentó al Cabildo. Eso de que dicen que yo le ayudé a fugarse, como por ahí estúpidamente alguien ha dicho, pues de dónde, si al otro día fue público, el que se le fugó fue a otros. Pues, y además mi Gobernación sabía, dices, Gobernación sabía que tú te reuniste con él el 29 de septiembre. Por supuesto que sí, pero además, insisto y subrayo, Luis Alberto, el otro día él fue públicamente al ayuntamiento de Iguala. Digo, ahí más público querían que fuera el asunto, y atender una exigencia que yo como presidente nacional... Tú le dijiste entonces, eso es muy importante tu versión, me dices, tú le dijiste que pidiera licencia, que se entregara a la justicia, para eso te reuniste con él. Que quedara, para que al solicitar licencia quedara a disposición de la investigación y del Ministerio Público. Esa fue mi posición, y entonces todo el mundo sabía que así había sido. Además, incluso yo el martes, después de que yo había hablado con él, declaré que yo había hablado y le había solicitado personalmente licencia. Es decir, yo nunca oculté eso, pues si no tengo nada que ocultar, en eso tengo absolutamente mi conciencia tranquila, porque yo no avalé absolutamente nada indebido. Al contrario, lo que hice fue tratar de contribuir a que de inmediato las cosas tomaron un rumbo que esclareciera al más corto tiempo posible qué era lo que había pasado en Iguala.
¿Y qué opinión te merece entonces todo lo que sucedió después, Jesús? Es decir, porque bueno, en un gobernador que ahorita no sé si está en Miami o en Rusia, no sé, digo, No, creo no, no, que está en México, no ha huido, no ha no huido. anda afuera No, y sabe perfectamente Gobernación en dónde está, porque se mueve entre Guerrero y una residencia que tiene en la Ciudad de México. no es responsable el gobierno Guerrero, porque a ver, todos estamos volteando a ver ciertamente el peñismo, mal manejada la crisis y todo en lo que estamos envueltos, pero no le quitaron fuerza al dejar el gobernador, en este caso el gobierno de Guerrero. Él es responsable también de lo que sucedió y veo que está ahí suelto, o Jesús Zambrano, es decir, No, pues mira, nosotros después cuando las cosas se empantanaron, Luis Alberto, y que efectivamente se les fue a Barca hasta que después lo volvieron a agarrar, o hasta o hasta después que ya lo agarraron, mejor dicho, pero se le fue a la Procuraduría Estatal y se le fue también a los órganos de inteligencia del Estado mexicano. Digo, el CISEN dónde estaba, o el Ejército dónde estaba, o la Policía claro. Federal Ministerial dónde estaba. Pues si ya estaba tan claramente identificado el asunto, lo que pasa es que ahí sí también, y no trato yo de andar buscando las culpas en personas o en instituciones ajenas, pero el gobierno de Peña Nieto se hizo de la vista gorda durante los primeros días, por eso no se metieron, porque dijeron pues, que se las arregle Aguirre solo, pero pues ya estaba claro que ahí había elementos para que el gobierno federal se metiera ante lo grave de los acontecimientos, pero después cuando las cosas se empantanaron a los días, nosotros fuimos los que le planteamos a Ángel Aguirre, Ángel, tú no puedes continuar en el gobierno, tienes que solicitar licencia. Primero incluso se habló hasta de modificar la ley y la constitución para que hubiera la figura de un plebiscito revocatorio, pero eso iba a llevar más tiempo, y entonces se pensó que era una jugada para alargar las cosas. No, le dije, ¿sabes qué? Tú tienes que solicitar licencia, no, las cosas se van a agudizar. Fuimos nosotros los que le hicimos el planteamiento, y él estuvo de acuerdo. ¿Para qué? Para que igualmente quedara sin ninguna posibilidad de entorpecer en lo que pudiera hacerlo la investigación, y que quedara igualmente a disposición de lo que las autoridades, que por cierto pues no le han podido fincar nada, porque él no tuvo que ver directamente con los acontecimientos. Responsabilidad política la tuvo como gobernador, por supuesto que sí, y ahí la está pagando ahora con esta licencia para retirarse antes de que concluyera su periodo. Pero tampoco le han podido fincar nada a José Luis Abarca y a la esposa, es lo que pues cómo no, claro que sí, a José Luis Abarca sí, está rayado. Ya lo consignó el juez federal por su posible involucramiento, por su casi seguro involucramiento en todo lo que pasó en Iguala. A la mujer, esa es la que al parecer hasta ahora no le habían podido fincar nada, y por eso está sujeta a un arraigo constitucional. Uh-huh. Sí, pero sin definir su situación legal, ¿no? Es decir, bueno, pues digo, vamos a ver qué es lo que sucede con la indagatoria que está absolutamente en manos de la Procuraduría General de la República. Jesús, ¿qué entonces yo te digo, por último ya, Jesús Zambrano, ex líder nacional del PRD, debe de llevar un cuadro a la izquierda, disculpa que vuelva al tema Sonora, para ya terminar, debe llevar un candidato o la izquierda en Sonora? ¿Quién sería? Y si es posible que tú vuelvas, por ejemplo, de candidato. No, yo de entrada te digo, contestando lo último, no, yo no iría a buscar la candidatura y a jugar el papel. Lo dije en mi segunda participación en la campaña, que era mi última participación como candidato a la gubernatura por parte del PRD y de la izquierda en Sonora. Yo creo que sí debe ir el PRD con una candidatura de izquierda postulada por el PRD. Estoy convencido de que hay que ir en una alianza por lo menos con el PT,
tenemos cuadros que ya desde antes yo lo había dicho, por lo menos a dos de ellos los había mencionado, a la diputada federal y al diputado local, Lorena Valle y Carlos Navarro. Lorena y Carlos Navarro, y también se ha estado hablando de la posibilidad de la candidatura de Ana Guevara. Es parte de lo que tendrá que definirse en los próximos días. Yo creo que cualquiera de ellos podría significar una propuesta que ayudara a afianzar el perfil de una izquierda, de una fuerza política independiente como debe corresponder. Muy bien, te agradezco mucho la información, Jesús Zambrano, y el tiempo, y pues estaremos en contacto. Claro que sí, Elizabeth, muchas gracias a ti, muy buenos días, saludos a todos. Gracias, buenos días. Ya escuchó usted la versión sobre los hechos de Iguala que le están dando la vuelta al país. Corte y vuelvo, las marchas con Silvia Otero, el Universal, después...